la última en una sección de 8 que el Señor Jesucristo nos ha enseñado al transcurso de estos 2 meses que han pasado. Mateo 5, 10 al 12. Dice ahí la palabra del Señor. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dios bendiga su palabra. En esta bienaventuranza, hermanos, el Señor Jesús limita las causas del sufrimiento. Y Él, hermanos, usa 2 palabras. Dice que debe de ser por causa de la justicia o por causa de Él, por causa de Jesús. Y esa bienaventuranza, hermanos, va a tener pues un eco y una verdad, porque a los cristianos los van a perseguir con mentiras, con falsedades, y dice que digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. El mundo miente, hermanos, para perseguir a la iglesia, para perseguir a los cristianos, pero dice Jesús, gócense y alégrense. Claro está, no solo porque somos perseguidos. ¿A quién le gusta eso? A mí no. No solo porque somos vituperados o porque, hermanos, son apresados. Dice, gócese y alégrese, porque al final de la vida de un creyente perseguido, de un creyente en sufrimiento, al final, hermanos, todo cambiará y habrá una recompensa. Dice, su galardón es grande. ¿En dónde? En los cielos. Y no piense que es el primero que va a ser perseguido ni el último. Dice Jesús, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Vamos nosotros a tratar, hermanos, este tema de abordarlo desde la perspectiva en estadísticas la próxima semana. Hay, hermanos, países en este mundo y en este tiempo en el cual todavía tienen una fiera pero cruel persecución para los cristianos. Uno de ellos, hermano, es China y bueno, y todos los países del Medio Oriente, en su mayoría pertenecientes al Islam, donde el cristianismo, hermano, no es la religión oficial. En esos lugares, hermano, se tiene mucha persecución. Y el ser cristiano, hermano, es muy peligroso. Aquí nosotros le podemos decir a todos que somos cristianos y eso no repercute en nada en nuestra vida. Inclusive algunos, hermano, hasta dicen sigue adelante. Pero hay unos países, hermanos, que nosotros vamos a ver la próxima semana, donde esto es muy peligroso, hermano. Y confesar que uno es cristiano, que ama a Jesús, que practica su doctrina, puede causar la muerte. Son países muy peligrosos y eso lo veremos la próxima semana si el Señor lo permite. Lo primero que vamos a ver hoy, y eso va a ser como una pequeña introducción, es entender, hermanos, el lenguaje de Jesús. ¿Quién dice estas palabras? Que deben de ser dichosos, felices los que padecen persecución, pues lo dice Jesús, lo dice el Señor, hermano. Y Jesucristo, si algo se caracteriza, hermano, en el Nuevo Testamento,
Él dijo, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Él es la verdad personificada y todo lo que Él habló, siempre lo habló con verdad. Y esto, hermanos, es una verdad. Los cristianos van a sufrir persecución. No van a estar en un lecho de rosas, no van a estar, hermanos, en un lugar donde van a ser aplaudidos, aunque la iglesia en el primer siglo por un tiempo tuvo favor con el pueblo, hubo un tiempo que después esto no fue así. Jesús siempre habló con la verdad y Él nunca cambió, hermanos, la realidad de las cosas. A veces nosotros tenemos miedo de decir la verdad y enfrentar la verdad. Pero Jesús, hermano, quien dijo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia o el reino, dice, hermanos, siempre la verdad. Por ejemplo, en Juan capítulo 5, y son 10 versículos, y vamos a ir analizando, hermanos, cómo hablaba Jesús. Y mira lo que les dice a los judíos. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Y la primera verdad, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñan las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tienen vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Un pueblo, hermanos, que escudriñaba, que leía, que se reunía todos los sábados y que en casa también leían, hasta tenían, hermanos, textos grabados en los postes de las paredes. Le dice Jesús que ellos solamente leen y oyen, pero que dentro de su corazón, de su vida, no está la palabra. Esto es fuerte, hermano. Y luego les dice, y no quieres venir a mí para que tengas vida. Gloria de hombres no recibo, mas yo conozco. Dijo primero una verdad, que no tienen la palabra de Dios morando dentro de sus corazones. Y ahora les dice que no tienen el amor de Dios en ellos. Esas personas, hermanos, que cantaban, esas personas que oraban y que llevaban sacrificios al templo, estaban huecos, hermano. Estaban vacíos. Y Jesús, hermano, no es que lo diga por adivinar o tal vez o quizás no. Él escudriña las mentes y los corazones porque Él es Dios omnisciente. Y Él les dice, ustedes no tienen el amor de Dios entre ustedes. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis creer? Pues recibís la gloria los unos de los otros. Podríamos decirle en otras palabras, se compadrean, ¿verdad? Unos y otros. Su majestad, ¿verdad? Y empiezan, ahora vamos a darle la participación a Él y luego el otro, y empiezan a buscar la gloria lo uno de los otros. Tercer verdad, no buscáis la gloria que viene de Dios único. No tienen la palabra de Dios, no tienen el amor de Dios y no buscan la gloria de Dios y son los religiosos. Eso ya está muy fuerte, hermano, pero es la verdad. Y luego sigue diciendo, no penséis que voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tienen vuestra esperanza, porque si creéis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos,
¿cómo creeréis en mis palabras? Oye, estás leyendo la Biblia, no la crees. Estás hablando del amor de Dios y no lo tienes. Estás hablando del Señor y no está presente en tu vida. Jesús, hermano, nunca cambió esa realidad. Y Él les decía, hermanos, la verdad y nunca la minimizó. Si Él dijo que va a haber persecución, va a haber, hermano. Y una de las cosas que Él, hermanos, les sigue diciendo a los judíos que lo acusaban, porque lo acusaban, hermano, de lunático, lo acusaban de pecador porque Él sanaba a la gente el sábado, lo acusaban, hermanos, que tenía demonios, lo acusaban de muchas maneras y Él les dice en el 8:43 de Juan, vosotros sois, ¿de quién, hermano? De vuestro padre el diablo. Oye, esto está muy fuerte. Mira cómo nos habla, qué atrevido. Pues ese es Jesús. Siempre habla con la verdad. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Pero a mí, porque les digo, porque les hablo, porque les predico la verdad, no me creéis. Hermano, el Señor Jesucristo, si entrara por esa puerta, ¿qué nos diría a nosotros, hermano? ¿Qué nos diría? ¿Cómo Él miraría nuestro corazón, hermano? ¿Cómo miraría Él nuestra fe? ¿Cómo miraría Él nuestras acciones? ¿Serían las acciones justas? ¿Las acciones limpias? ¿O sería, hermano, también una doble vida como la que les está diciendo a ellos? Ustedes no son del Padre Dios, son de su padre el diablo. Ustedes quieren matar, ustedes no tienen el amor de Dios, no tienen la palabra, no creen en la Biblia. Esto, hermano, es algo que Jesús vino a revelar a la nación judía, y Él jamás vendió, hermano, la verdad por una mentira. Jamás Jesucristo, hermanos, Él cambió ni minimizó las cosas. Por ejemplo, la mujer samaritana le dijo, ustedes adoran lo que no saben. En otras palabras, los samaritanos son muy ignorantes. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Nosotros no queremos decir eso, hermano. Nosotros no queremos decirle a la gente que no conoce al Señor y que no tiene el plan de salvación y que no tiene una buena doctrina sana, no le queremos decir que Él es un ignorante. Al contrario, hasta le decimos, tú conoces mucho de Biblia. Pero Jesús, hermano, nunca vendía la verdad. Proverbios 23:23 dice, compra la verdad, no la vendas, y la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Si nosotros, hermano, vamos a entender la bienaventuranza de los que padecen persecución por causa de la justicia o por causa de Jesús, nosotros tenemos que entender que esto es una verdad, hermano. Es una verdad en cada creyente. Y que si quizás, hermano, en nuestra realidad nosotros no estamos siendo perseguidos, aguijoneados, juzgados, criticados, es quizás, hermano, porque nosotros estamos viviendo como el mundo. Nos hemos asociado con el mundo. Y es por eso, hermanos, que nosotros
no nos podemos distinguir. Pero si nosotros empezáramos a reprender el pecado y a reprender a todos aquellos, hermano, que quebrantan los mandamientos de Dios, entonces posiblemente vendría esa persecución en el trabajo, en nuestro hogar, en nuestras vidas. Porque el Señor Jesucristo, hermano, siempre nos habló con la verdad. ¿Y qué promete Jesús? Los cristianos nos gusta hablar mucho de la vida eterna. Y eso es cierto, hermano. Nos gusta hablar mucho, hermano, del perdón de pecados. Y eso es cierto. Nos gusta hablar mucho de la misericordia de Dios sobre el caído, sobre el pecador. Y eso es cierto. Nos gusta hablar, hermanos, que hay moradas en el cielo, que hay galardón, y al que venciere que heredará todas las cosas. Y todo ello, hermano, es cierto, son promesas de Dios. Pero también Él promete sufrimiento. Sufrimiento en esta vida. Hay cosas, hermano, que Jesús vino a traer a esta tierra. Él no vino a hacerle la vida fácil a nadie. Hay personas, hermanos, que en el sufrimiento blasfeman, reniegan, apostatan de la fe, abandonan, hermanos, su fe, porque ellos creen, hermanos, que al estar sufriendo, Dios los está castigando, y eso es falso. Si Dios nos castigara, hermano, por nuestros pecados, por lo que hemos hecho, ninguno de nosotros estaríamos aquí. El sufrimiento es parte, hermano, de la vida del cristiano. El sufrimiento es parte del cristianismo. Y nosotros tenemos que entender las palabras de Jesús. Cuando Él dijo en Mateo 10, 34 y 36, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada, porque he venido a poner enemistad al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y así los enemigos del hombre serán en su propia casa. Es que, hermano, se está reprendiendo el pecado, se está rechazando el pecado, se está haciendo, hermano, que la palabra de Dios se cumpla en ese trabajo, en esa casa, en esa vida, y eso va a traer fricción. Porque al mundo pecador no le gusta que lo reprendan. No viene a la luz, dice, para que no se reprendan sus obras que están en tinieblas. Y este es el evangelio. Este es el cristianismo, un cristianismo que trae enemistad. La luz y las tinieblas no cohabitan juntos. El mal y el bien, hermano, no pueden caminar de la mano. Tiene que haber, hermano, carne y espíritu, y entre ellos se van a oponer. Entonces el Señor, ¿qué ofrece cuando Él viene a esta tierra? Pues sufrimiento. Y sigue diciendo, el que ama a padre, a madre, más que a mí, no es digno de mí, y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halle su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. No nos queremos desvelar, hermano. No nos queremos esforzar. No queremos nosotros, hermano, otra vez manejar para regresar al culto. No queremos nosotros, hermano, sudar la playera o la camiseta para nosotros, hermano, adorar a Dios. No estoy hablando de ser perseguidos, no estoy hablando de estar en un lugar como este, muy amplio, con un clima perfecto, estar disfrutando, hermano, del adorar a Dios. No queremos pagar ese precio. Jesús dice que tenemos que cargar una cruz. Tenemos, hermano, que sacrificarnos. Esto es lo que Él, hermano, está prometiendo.
Cruces. Cruces a cada uno de sus discípulos. Y cuando uno viene a ser discípulo, del mismo versículo, nomás que Lucas lo dice diferente, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué hay que hacer? Oh, ven a Jesús, hombre, y no hagas nada. Me dijo una persona que se bautizó, ¿y cuál es lo menos que puedo hacer? Pues ya empezó mal, lo menos. ¿Por qué no? ¿Qué es lo más que yo puedo hacer? Oh, por ahí, vente allí una hora. 2 es mucho. No, 15 minutos. A veces nosotros, hermano, no queremos poner cruces porque ofrecemos un cristianismo de comodidad. Pero ese no es lo que Jesús promete. Él promete sufrimiento aquí en esta vida, aquí, hermano. Si Él te da 10, 20, 50, 60 años de cristiano, Él promete que vas a pasar por Getsemanís. Y Él decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cuándo? ¿O es que el cristianismo es solamente de presencia, solamente de presencia? No, hermano, el cristianismo es de esencia. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Donde tú estés, allí tiene uno que aprender a negarse y tomar su cruz todos los días. Oh, pues yo pensé que Jesús estaba prometiendo un lecho de rosas. ¿Te equivocas? Yo pensé que Jesús estaba diciendo que yo puedo hacer lo que yo quiera. No. Jesús vino a llamarnos a libertad, no a libertinaje. Y dice Jesucristo que Él viene, pues hermano, a ser de hombres ordinarios. Aquí veo unos pescadores a un lado pescando en el lago de Galilea, Pedro, Andrés, Juan, Jacob. Los veo, hermanos, personas común y corrientes, que no fueron a ninguna escuela, hermano, no estuvieron en el magisterio, no tuvieron en sus estudios académicos. Personas comunes, dice Hechos 4, del vulgo, comunes y corrientes. Y el Señor agarró esas personas y empezó a pulir sus corazones, empezó a llenar sus mentes de sus enseñanzas, empezó a compartir con el ejemplo, hermanos, cómo se ganan almas, y llegaron a ser, hermanos, los 12 apóstoles de Jesucristo. Todos, con excepción de Judas, fueron gente, hermanos, que se convirtió en extraordinarios. Salieron del montón, superaron, hermanos, lo que era la gente común. Ellos se pudieron hacer gente extraordinaria, y ellos, hermano, muchos, por no decir todos, murieron por la causa de Cristo. ¿Qué hizo Jesús? Pues les dijo que iban a ser bienaventurados porque padecen persecución por causa de la justicia. Y pues muchos de ellos murieron, hermano. Jacobo, en Hechos capítulo, hermanos, 12, él muere a espada por Herodes. Y Pedro iba a ser muerto igual, pero al final tenía todavía una misión, y el Espíritu y un ángel, hermano, lo liberan. Pero esto es, hermano, lo que viene Jesús a prometer: cruces. ¿Estás listo para crucificarte?
¿O no quieres esto de la persecución? Veremos que no es solo sufrir por sufrir, sino que hay causas, y eso lo veremos la próxima semana. Gracias por su atención y que Dios le bendiga. Me dijeron que dejara poco tiempo para practicar un canto.